¿Qué incluye el precio de la gasolina en Guatemala? Estamos en Criterio Doctrinario, el canal donde te decimos las cosas como son. Y hoy le vamos a dar respuesta a esa pregunta. La próxima vez que pongas combustible en la gasolinera, quiero que pienses en esta pregunta. ¿Qué incluye el precio de la gasolina en este país? La escena cotidiana es clara. Todos los días, millones de guatemaltecos ponen combustible a su carro en las gasolineras. Pero de estos millones, ¿saben realmente qué es lo que están pagando? El precio de la gasolina no es solo gasolina. Es el resultado de varios factores económicos y regulatorios que todos debemos conocer. Cuando pones 100 quetzales de gasolina en tu carro, no solo estás pagando el combustible que vas a utilizar para transportarte. De estos 100 quetzales, una gran parte sí va para el material que constituye el combustible, pero la segunda gran parte de estos 100 quetzales se la lleva el Estado por medio de impuestos. Y el resto de esta cantidad se derrama para poder pagar los costos asociados a la distribución del combustible que vamos a platicar a continuación. Hablar del costo de la gasolina es hablar de todo el ciclo económico en el cual nos encontramos inmersos y vamos a analizar cómo la parte regulatoria puede favorecer o desfavorecer el precio de este vital artículo de consumo. Comencemos por aceptar y reconocer una realidad. Guatemala no produce una sola gota de gasolina. Toda la importamos principalmente del Golfo de México. Obviamente es petróleo que viene de Estados Unidos. Y al ser un país 100% dependiente del mercado internacional, las variaciones en el precio Brent y WTI afectan el valor del galón de gasolina que consumimos. Tal y como lo manda la ley de la oferta y la demanda, el incremento en el costo de uno de los eslabones de la cadena representa un incremento en el precio final. Y la dificultad para obtener un producto naturalmente va a incrementar su precio. Es por eso que el valor del galón de gasolina fluctúa constantemente y sentimos muchas veces que es únicamente hacia arriba. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el mercado internacional se ve afectado y este no es un fenómeno exclusivo de Guatemala. La mayoría de las personas nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué la gasolina sube tan rápido y el precio baja tan lento? Guatemala forma parte del mercado internacional del petróleo como un consumidor. Si bien el petróleo que consumimos viene del Golfo de América hacia Guatemala, también es importante tomar en cuenta que otros países consumen petróleo de muchos lugares. Un bloqueo en la cadena de suministros, como puede ser un bloqueo militar en el estrecho de Hormuz, hace que los demás consumidores de gasolina salgan a buscar productos petroleros para la energía en los otros mercados productores. Esto genera un incremento en la oferta, lo cual básicamente, según la ley de oferta y demanda, va a generar un incremento en el precio, porque económicamente a la ley de oferta y demanda no la podemos engañar. La situación del mercado del petróleo refleja entonces que la mayoría de compras son sobre productos futuros, es decir, el galón de gasolina que se está comprando hoy probablemente se esté extrayendo del crudo de ayer y va a ser entregado en un momento futuro a determinar. Esta situación conlleva a que las empresas manejen inventarios y si bien los precios de venta se ven afectados drásticamente por los cambios que lo incrementan, los precios de inventario prácticamente se mantienen congelados al precio en el que se cobró y se compró, porque se debe asegurar el reabastecimiento económico de la empresa. Esto funciona para todos los emprendedores en todos los esquemas y segmentos productivos. La ley de oferta y demanda es universal y es inengañable.
Por mucho que un mercado quiera verse afectado o pueda verse afectado por las regulaciones de precios, al final de cuentas, a mayor oferta, habrá un menor precio y a mayor demanda se incrementará el precio. Esas son leyes irrenunciables e inmanipulables. No hemos contestado por qué la gasolina tiene el precio que tiene en Guatemala. Como Guatemala es un país que no produce una gota de gasolina, es necesario comprarla y traerla al país. Este proceso de refinación es en el extranjero sujeto a las variables económicas del lugar de refinación. Por ejemplo, un incremento en los precios de los salarios de los refinadores acarrea un incremento en el precio del producto refinado en la planta de refinación. Variables como los salarios, pactos colectivos, regulaciones, impuestos conllevan incremento en estos precios. Guatemala compra su combustible de Estados Unidos, por lo tanto es importante tener el ojo puesto principalmente en el índice WTI, que es el West Texas Intermediary, que es el precio referencia para el precio del Golfo, que es el que utiliza el gobierno de la República de Guatemala. A esto le tenemos que agregar el transporte marítimo, porque es la forma más eficiente de transportar el combustible, los costos que conlleva el ingreso a puertos en este país y el almacenaje en estos puertos y el almacenamiento y distribución interna dentro de la República. ¿Cómo podemos esperar un precio razonable de combustibles cuando el traslado solo del puerto para Guatemala se hace a través de carreteras en mal estado, que sufren de bloqueos, que sufren de deslaves y derrumbes? Carreteras que no están ajustadas a las necesidades del siglo XXI o peor aún, un país que no tiene ferrocarril para transporte. Estas variables son las que afectan el precio del petróleo y deben ser consideradas cada vez que estás poniendo gasolina en tu carro. Ahora, hay muchas voces que están diciendo que el Estado debería entrar a regular los precios del combustible y de muchos otros productos como la medicina y otros artículos de consumo nacional. Guatemala es un país que se caracteriza por la determinación de precios mediante un sistema de libertad. Todo empresario tiene la libertad fundamental desarrollada por el artículo 39 de la Constitución de poder fijar libremente los precios de sus productos o servicios. No obstante, existe esta libertad. El artículo 5 de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos habla de una correspondencia con los factores del mercado internacional, como puede ser el incremento de precios o la reducción de estos. El Ministerio de Energía y Minas es el ente encargado de supervisar la calidad, cantidad y distribución de los productos petroleros, pero no tiene control sobre su precio. Paralelo a esto, existe una ley de protección al consumidor que le permite a una dependencia del Ministerio de Economía garantizar los derechos en cuanto a que la persona que está comprando un producto reciba lo que está pagando en calidad y cantidad. Y esta entidad es la DIACO. Recientemente se reactivó el Plan Centinela, que viene de un convenio que se celebró entre la Dirección General de Hidrocarburos y la Dirección de Atención al Consumidor para monitorear a las estaciones de servicio. Recientemente se habló de 42 denuncias presentadas en contra de diversas estaciones de servicio que pudieran estar defraudando al consumidor. Donde no te voy a negar que puede existir responsabilidad penal es en los fraudes que se hacen al despacho. Es cierto que hay estaciones en Guatemala que manipulan los dispensadores para que te despachen menos producto del que estás comprando y te cobren una cantidad de producto que no estás consumiendo. También están aquellos que te venden gasolina de una calidad por otra o te venden gasolina de contrabando. Estas son las personas que deben ser responsabilizadas por el fraude en combustibles. Y sobre estas empresas es donde debe caer todo el peso de la ley por medio del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Atención al Consumidor. Donde no podemos hablar de un delito como tal es en la fijación del precio. Si bien existen delitos en el Código Penal que hablan de estas prácticas que afectan el orden económico,
Un artículo de consumo como la gasolina, que está sujeto a tantas variables, tiene precios de referencia y tiene tanta competencia en el mercado, es prácticamente imposible que pueda ser sujeto a especulación. Y no lo digo yo, realmente lo dice la regulación que está en el Código Penal. Te invito a que la leas y que te des cuenta que solo el hecho de fijar un precio no constituye un delito. Ahora, ¿cuál es el papel del Estado en todo este tema de los precios de los combustibles? Este punto ya fue abordado por la Corte de Constitucionalidad en el año 2009. Se presentó un amparo en contra del presidente de la República en ese momento porque no estaba regulando el precio del combustible y de la tarifa del transporte extraurbano colectivo. El procurador de los derechos humanos en su momento presentó este amparo solicitando que se ordenara al presidente regular el precio de este producto. Sin embargo, la Corte desarrolló el alcance y contenido del artículo 5 de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, que reconoce la libertad en la determinación del precio en función del reflejo de los factores internacionales, y determinó que la mera conducta de determinar el precio por parte del organismo ejecutivo es una cuestión extraordinaria que se ve satisfecha mediante la publicación de precios de referencia. No estás para saberlo ni yo para contártelo, pero en la operación diaria de una estación de combustible se informa sobre este precio de referencia precisamente para evitar incurrir en este tipo de responsabilidades penales. El próximo día que pongas combustible en tu auto, recuerda, no solo estás poniendo cierta cantidad de galones de combustible, estás pagando impuestos, estás pagando salarios de todas las personas involucradas desde la extracción, refinamiento, transporte y despacho, y todo lo que eso conlleva, como es prestaciones sociales como el IX. Queremos un país más justo con un trabajador digno. Tenemos que pagar el precio. Este fue un episodio más de Criterio Doctrinario. Te agradezco que estés por acá, deja un like, comparte este video. Todos echamos gasolina y merecemos saber qué es lo que estamos poniendo en nuestros carros y qué es lo que estamos pagando. Te espero la próxima semana con otro tema. Déjame tus comentarios sobre cuál quieres que sea y también podremos discutir sobre la inclusión del etanol al combustible en Guatemala.